Pero ese era uno de los abuelos, el abuelo de Eber, era Sem, no era su padre, ¿ok? Y la razón que eso fue mencionado así es porque este hombre fue que continuó el lenguaje hebreico, ¿ok? Dice, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg. Ahora el nombre Peleg viene de la palabra hebreica, de la palabra hebreica, ok, Peleg viene de la palabra hebreica palag, y la palabra palag significa división. No sé si es división así o división así, división, pero no importa, ustedes entienden, ok. Y la razón fue que este hijo de Eber fue llamado Palag o Peleg fue porque durante el tiempo de él fue cuando el Señor dividió al mundo entre naciones, lenguajes y eso. Porque antes de ahí, antes de que continúe aquí, voy a ir aquí al libro de Génesis capítulo 11 y versículo 1 para enseñarle algo. Dice, era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Ok, so, dice, era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. So, todo el mundo estaba hablando un lenguaje durante el tiempo de Nimrod y cuando estaban erectando la torre de Babel. Ok, so ese lenguaje que estaban hablando era ¿qué? Hebreo. Por eso fue que Eber era bien importante que la escritura le dieron mención más a Eber que a todos los otros hijos de Sem, porque en Eber era el hijo que iba a continuar el lenguaje, ok, por ese lineaje, ok. So aquí dice para atrás en Génesis 10 y 25, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán, ¿ve? So, cuando el Señor le dio este nombre a este hijo, era porque iba a dividir y repartir las tierras, ¿ok? Porque el Señor no quiere a todo el mundo que venga a una nación, porque el Señor quiere muchas divisiones de naciones, porque el más que quiere a una nación, y esa es la nación de Israel, como le enseñamos aquí en este sign aquí, ¿ok? Ahora, vamos a ir de ahí, porque ya vemos dónde viene ese nombre Eber, y no de dónde viene el nombre del lenguaje hebreo o hebreico. Y ahora vamos a ir de ahí al libro de Génesis, también todavía 14 y versículo 13, y dice así: y vino uno de los que escaparon y denunciólo a Abraham el hebreo. ¿Ve? So Abraham fue llamado el hebreo, ¿por qué? Porque él hablaba el lenguaje hebreico, ¿ok? Y ese el lenguaje hebreico, cuando usted va para atrás al libro de Génesis capítulo 11, le da el lineaje de todos los hijos que fueron de la línea escogida, empezando de Adán hasta el que llegó a Abraham, y después de Abraham era Isaac y Jacob, ¿ok? Y esos son los padres de las promesas. Y esas son la gente que continuaron con el lenguaje hebreico. Pero también había otras gentes que hablaban hebreico también, ¿ok? Pero eso en otra lección. Ok, so ahora vamos a ir de ahí aquí al Blue Letter Bible para enseñarle una cosa. Porque vimos antes en el libro de Génesis capítulo 10, vimos que voy a ir aquí, mami para atrás una más, ok, aquí, cuando leímos aquí de Shem y leímos de Eber, cuando vimos aquí en Génesis 10, 21, Eber, aquí en hebreico, la palabra Eber es Aibar, ¿ve? Aibar, como lo enseñé aquí, ok. ¿Dónde está? Ok, Eber, Aibar, que es pasado, de donde viene el lenguaje hebreico, ok.
Hebreico. Ese es de donde viene el lenguaje hebreico, de Heber. Ahora aquí, cuando lee aquí Heber, ahí dice que hay bar. Ok. Ahora aquí en Génesis 14 y 13, cuando habló de Abraham el hebreo, aquí dice Abram the Hebrew, que es Abraham el hebreo. Aquí en español, Abraham el hebreo. Aquí dice, pues Hebrew, hebreo, Ibaria. ¿Y qué es Ibaria? Ibaria es el lenguaje hebreico. Ok. Ibaria es el lenguaje hebreico. Ok. So ese es el lenguaje. Y viene de la ruta Ibar. Porque esta es la palabra hebreica para el lenguaje hebreo. Y este también es una forma del lenguaje hebreico. Ok. So cuando vas aquí y ve Ibar ya para hebreo o Hebrew, aquí cuando va a la ruta de la palabra te lleva para atrás Ibar, ve, Heber o Heber. Ok. So ese de ahí es donde viene el lenguaje. Y el lenguaje pasó por Heber, pasó por Peleg, porque durante el tiempo de Peleg fue el mundo y las naciones y las tierras divididas. Entonces pasó por los padres de la promesa, que era Abraham, era uno, y llamó a Abraham el hebreo. Entonces llegó a Isaac y a Jacob, y después de Jacob es la nación de Israel. Y ese es el lenguaje de nosotros. Y la razón es que esto es bien importante a saber, es porque a la gente de nosotros, los israelitas verdaderos, perdimos nuestra religión, perdimos las costumbres de nosotros, y perdimos todo lo que supimos cuando el Señor nos liberó de la tierra de Egipto. So aquí en el libro de Jeremías 17:5 dice, 17:4 dice, y habrá en ti cesación de tu heredad, porque nosotros cesamos de la heredad de nosotros. ¿Cuándo fue eso? Cuando usted va para atrás en la historia, durante el tiempo de Segundo Reyes, capítulo 17, dice que la gente de nosotros fueron llevadas en esclavitud debajo de los asirios. Y cuando llegamos a la tierra de los asirios, ahí fue que cogimos entre nosotros y nos fuimos de esa tierra de Asiria hasta acá, hasta las Américas, que se llama América hoy. Y aquí fue en donde estábamos hasta los últimos días que estamos hoy en día. Ok, so dice así, y habrá en ti cesación de tu heredad, la cual yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Y por eso que estamos acá, en este lado del mundo, en el sitio donde nunca hombre había vivido. No había ninguna comunidad de aquí ni nada de eso, porque eso fue después cuando la gente de nosotros vinimos para acá, fue que populamos a esta parte de la tierra. ¿Ok? Y dice, porque fuego habéis encendido en mi furor, para siempre arderá. Porque nosotros rompimos las leyes, los estatutos y los comandamientos del Señor. El Señor nos puso en esclavitud debajo de los conquistadores. Y a las tribus morenas, que son los judíos, la tribu de Judá, déjame traerlo aquí, la tribu de Judá, Benjamín y Levi, puso a los otros llamados blancos, que son la misma gente, pero que hablan diferentes lenguajes, que son los edomitas. Y el Señor los puso a ellos sobre nosotros, para que fueran los enemigos de nosotros y nos pusieron en esclavitud, porque nosotros no le escuchamos al Señor. Ok, so ahora vamos a ir de ahí al libro, porque vimos que cesamos de nuestra heredad. Ok, y eso fue en los tiempos pasados, hace ya por lo menos 500 más años, 500 años, por lo menos 500 años que ya hemos perdido nuestra herencia, ok, nuestra heredad. Ahora vamos a ir de ahí al libro de
Sofonías